Bueno, al cierre en principio tenemos que la economía se presenta ordenada desde el punto de vista macroeconómico, con algunas inconsistencias, pero ordenada. Desde el punto de vista macroeconómico podemos decir que el hecho de tener superávit fiscal genera una estabilidad macro que hace tiempo que no teníamos. También el superávit comercial, que aporta divisas como para hacer frente a una parte de nuestros compromisos, pero nos falta todavía ordenar desde el punto de vista monetario y cambiario, que son las otras patas de este plan de estabilización. Eso que el gobierno anunció de que a partir del próximo mes, dentro de unos días ya, las bandas se modifican de acuerdo a la inflación. ¿No es en ese sentido? ¿No va en ese sentido que usted plantea? Lo cambiario, digamos. Es una parte de la historia, porque el hecho de hacer la banda T-2, es el tiempo actual, menos 2 meses, o sea, 2 meses para atrás, implicaría que en principio estaría corrigiendo con un 2,4 y un 2,5, que son los meses anteriores, y esto generaría un reacomodamiento del tipo de cambio en relación a la inflación futura. Entonces, algo de reajuste habría, un 1%. Bueno, ahí te estás metiendo ya en una discusión. Hay mucha gente que dice, no, guarda, que lo que se mueve es el techo de la banda, no quiere decir que se va a mover el dólar, que eso ya depende de la oferta y demanda del mercado. Correcto. Vos das por descontado que el dólar se va a mover de acuerdo a este ritmo, ¿no? Al principio sí, tenemos enero, febrero y los primeros días de marzo, donde va a haber un déficit financiero desde el punto de vista cambiario. El aporte, meses de alta demanda por el turismo y por alta demanda de dólares. Correcto, y sigue la importación, sigue tal cual está hasta ahora, y también tiene que salir el Estado a comprar algo de divisa para hacer frente a los compromisos del 8 de enero. Entonces, en principio, ¿qué es lo que queda por liquidar? Trigo. El petróleo sigue, el gas sigue, pero no va a alcanzar, no es la super cosecha que es lo que esperamos para abril o mayo, que aportaría así dólares. En abril o mayo probablemente exista un superávit de dólares en relación a la demanda, ¿no? Y ahí no me animo a decir cuál es el tipo de cambio. Delio, decía usted que el año cierra con una macro ordenada, pero también eso convive con las encuestas que uno ve del sector empresarial, donde la mayoría cuenta que están en un momento de mucho endeudamiento. Las empresas están en mucho endeudamiento. ¿Qué panorama usted ve para que las empresas puedan empezar a acomodarse también y salir de esa situación, digamos? Bueno, he recibido algunas consultas y la respuesta que le he dado, convocatoria de acreedores. Llega el momento en que es insoportable el endeudamiento de las empresas, sea comercial o bancario, y no les queda otra que recurrir a una convocatoria. La convocatoria no significa que está en quiebra, no es que la empresa es insolvente. Significa que financieramente se encuentra en una situación complicada y que no puede hacer frente a los compromisos asumidos. Porque sin duda lo que pasó fue una caída de ventas muy importantes y de rentabilidad también. Y en la pérdida de rentabilidad tiene mucho que ver el costo financiero, también tiene mucho que ver la necesidad de hacer frente al sueldo anual complementario y no hay reservas. Las empresas quedaron sin reservas. ¿Esto del alto endeudamiento es una situación generalizada? ¿Vos cómo la ves? Y sí, es una situación generalizada. Las empresas, aparte el endeudamiento que fueron tomando las empresas, probablemente no sea el ideal que tuvieron que haber tomado en su momento. Pero las tasas de interés no le permitían tomar un endeudamiento a largo plazo al 70-80%. Cuando ahora se empiezan a acomodar las tasas, que es el 28, 30%, da la posibilidad de tener un endeudamiento a largo plazo que vendría a descomprimir la situación de las empresas que están endeudadas con
descubierto. Y los bancos le piden que el descubierto sea cubierto una vez por mes. Y no tienen de dónde sacar para cubrir eso. Y ese endeudamiento que tuvieron podría haber sido mejor y más ordenado y adecuado a las posibilidades de repago. Pero el descubierto tampoco es el tipo de crédito más barato, ¿no? ¿Por qué lo usan tanto las empresas? Porque no, en el momento en que comenzó el endeudamiento, era la única posibilidad que tenían y no querían endeudarse a largo plazo por el nivel de tasas que rondaba el 80%, 90%. Derio, perdón. Vos tenés una vez. Hablabas de una economía mucho más acomodada, normalizada, pero también La hay macro, una macro, sí. La macro. La macro. La micro es un desastre. Pero hay una micro que está afectada, hay una demanda que no repunta, y esta mejoría de la situación económica no está llegando a la calle. ¿Vos cómo la ves y qué puede pasar el año próximo? Efectivamente, no está llegando a la calle. En primer lugar, si hay alguna reactivación, es una reactivación puntual. Estamos hablando de determinadas actividades que pueden llegar a tener un incremento en su diaria, en su actividad diaria. No creo que se generalice y menos que haya derrame. El petróleo es una alta concentración de capital intensivo y además no requiere mucha mano de obra, sí requiere mucha máquina. Una cosa parecida pasa con el gas. La minería también. La minería también. Actividad de capital intensiva que por ahí no tienen no hay el derrame que uno pretende. Si bien todos los servicios que requieren esas actividades sí generan una actividad interesante. Desde ya me acaba de decir una persona que vino del sur que el derrame que existe en el sur por todas las actividades conexas, que van desde la arquitectura, porque empiezan a hacerse más casas para cubrir la demanda de los trabajadores, empieza a ser interesante, muy interesante. Pero también me hizo notar de que los salarios de las personas que trabajan en el petróleo o en el gas no es igual de otras actividades que también están con un buen momento, pero no son los mismos salarios. Entonces, si bien son buenos, muy buenos, porque hay demanda de esos salarios, no tienen la misma calidad ni el mismo importe que la gente que trabaja en gas y petróleo. Con lo cual, el derrame en el agro solo es posible si son minifundistas o pequeños productores. En la minería, petróleo y gas, prácticamente muy bajo. Y después quedan, ¿qué otras industrias extractivas queda? Queda la pesca. Y nosotros tenemos la posibilidad acá en la zona de la ganadería, que por diferentes cuestiones llegaron a unos precios muy buenos de la hacienda, que también repercute en la mesa de los argentinos, dijera el gobierno anterior, que significa que el precio de la carne va a subir y los sustitutos también. Entonces, esa es la única actividad de la zona que podría llegar a tener un repunte. También la madera, pero altamente calificada, que haga productos muy especiales demandados por el exterior. Si no, el resto, lo que se usaba normalmente para la construcción, eso está complicado. ¿Al mercado interno cómo lo ves para el año que viene? ¿Por qué debería mejorar? Solo porque hay crédito. La tasa de interés bajó, pero no va a haber más empleo, no va a haber mejores salarios. Entonces la posibilidad de que el consumo se incremente la veo muy baja, muy baja. Especialmente cuando uno mira el presupuesto nacional aprobado, que habla de una inflación del 10%, algo por el estilo. Los salarios seguramente aumentarán un poco por debajo de eso, con lo cual no mejora el poder adquisitivo de la gente. Claro, primero ojalá sea el 10. Es lo que dice el gobierno. Ojalá sea el 10. El REM, que es el que maneja el Banco Central, está hablando de una tasa del 18%. Digamos que las inflaciones que están en los presupuestos nunca se han cumplido. No le pidamos a que cumpla lo que no cumplieron todos los demás tampoco. Claro, bueno, esa es una trampa porque le permite que
que el excedente de recaudación sea distribuido discrecionalmente, ¿no? Claro, pero pensando en que en este año donde el presupuesto o la estimación de inflación era cercana al 30%, creo que terminó siendo el 2025, el gobierno nacional pretendía que los aumentos no sean superiores al 1% mensual. Si estima que va a ser de 10, los aumentos serán más chicos todavía. A eso me refiero con que no se va a recuperar el poder adquisitivo y por tanto tampoco el consumo, ¿no, Delio? Claro, bueno, yo me inclino a pensar de que efectivamente va a llegar al 10, porque a lo largo del tiempo se va a quedar claro de que las pautas presupuestarias están por debajo y en la negociación de las paritarias es muy probable que no reconozcan como válido el 10%. Entonces se encare la negociación con otra pauta diferente. Pero efectivamente... Como ocurre siempre, por otra parte. Siempre fue así, siempre fue así. Lo que sí estoy seguro es de que la recomposición salarial no va a ser el impulso del consumo. Porque además, digo, más allá de lo que cómo se den las paritarias, hay una realidad empresarial que no permite tampoco otorgar mayores aumentos. No solo eso. Lo que va a existir a partir de la sanción de la nueva ley, que sin duda tiene una posibilidad muy alta de ser convertida en ley, la reforma laboral. Reforma laboral. Exacto. Eso generaría que los salarios podrían adaptarse más a la actividad de las empresas y eso no significa más salario, ¿no? Y a la Podría región. significar menos incluso. Podría significar dentro de la masa salarial menos. No significa que alguien puede ganar menos, sino simplemente que al cambiar las condiciones laborales y eficientizarse el uso de la cantidad de horas trabajadas, la masa salarial va a caer. ¿Tuviste oportunidad me imagino que sí lo habrás hecho, ¿no? De leer el proyecto de reforma laboral, ¿qué te parece? ¿Qué efectos puede tener, además de esto que estás mencionando? Solo tomé los comentarios porque ya he leído tantos proyectos que no llegaron a ser ley, que no llegaron a ser ley, que arranca, por ejemplo, con la zona franca acá de Misiones, que lo leí 3 veces por lo menos, que ya salía, y no se concretó, inclusive hice algún tipo de aporte necesario para eso y lamentablemente no salió, digamos, ¿no? Entonces a partir de ahí dije, no, cuando salga la ley y después esté reglamentada, la voy a leer. Por lo menos algunos de estos aspectos generales, como el que estaba mencionando. Claro, los aspectos generales son el banco de horas. Por ejemplo, el banco de horas, esto que lo que mencionabas vos recién, lo de que los convenios por empresa van a estar por sobre los convenios por actividad, que se van a poder negociar por región y no también para todo el país los salarios, lo que mencionaste, el banco de horas, el fondo, estoy haciendo memoria, el fondo de despido. El fondo de despido, que no se llama fondo de despido, no me estoy acordando cómo se llama. Sí. Cuando hablas con empresarios, estas cuestiones es lo que ellos pedían, cómo están entusiasmados con esto, creen que les puede mejorar. No, ahora están tan preocupados por la falta de ventas y de contener a su masa de empleados que requirió en su momento una gran inversión en capacitación. Eso es lo último las empresas quieren perder, es la gente capacitada. Pero sin duda empiezan con las licencias, los procedimientos preventivos de crisis de mediodía, de jornada reducida, y por ahora están más preocupados en subsistir que en analizar cómo podrían crecer con el nuevo sistema. Decía usted que no ve que el año que viene haya más empleo, pero ¿puede ser que haya menos también? Sí, es posible que haya menos. En la medida en que no se reactive, pensemos juntos, que ahora hay problemas con la brotación del té. Eso significa que hay menos té para procesar. No hay ni un cliente para vender el té también, ojo. Si brota te diría que tampoco resuelven mucho. Digamos que a partir del momento que uno se retira del mercado por alguna razón, cuesta volver a ganarlo. Y eso, ¿cómo se gana? Con precio. Porque ya está impuesta, las marcas milloneras están impuestas, pero se logra bajando precios.
Y eso significa menos rentabilidad, menos aporte hacia los tealeros, a los trabajadores. Hay una cuestión que los costos también se incrementaron muy por encima de lo que te marca la inflación, porque hay Sí. Costos que son muy relevantes para la industria, como la energía, como el combustible, que aumentaron bastante más que la inflación. Cuando le preguntás a un industrial, te dice, no, mis costos aumentaron muchísimo más que lo que... Sí, y muestran los además números. la logística también. La logística también aumentó. Ya no es, si bien el ingenio de la gente para minimizar los costos sigue siendo muy importante, que uno tiene que pensar de que ahora las empresas están mirando mucho más adentro, mucho más hacia adentro, para ver en qué puedo ser más eficiente, cosa que deberíamos haberlo hecho siempre, ¿no? Pero en épocas holgorio, como puede llegar a ocurrir, de una demanda importante, eso puede no resultar relevante, pero ahora los costos pesan y mucho. Los anteriores periodos de crecimiento que tuvimos antes de este con Milei venían marcados mucho por eso que decís vos, por un recalentamiento del lado de la demanda. Meterle plata en el bolsillo a la gente para que compre mucho, eso te calienta la demanda, el comerciante vende más, él demanda más a la fábrica produce más, crecimiento por ese lado. Correcto. Hoy el crecimiento viene al revés, ¿no? Viene por el lado de la exportación, de las inversiones que se prevén, pero no por ese lado. Lo que Claro. obliga al empresario a trabajar mucho más en su Puertas adentro. puertas adentro, como decías Claro. vos. Correcto. Sí, en general el crecimiento viene por el lado de la... Uno tiene que tener ahorro, con el ahorro viene la inversión. Junto con la inversión viene la generación de empleo y después la generación de empleo de más calidad que le da mayor salario, y cuando uno se acerca al pleno empleo, llámese la economía de Estados Unidos, que está muy cerca del pleno empleo, empiezan a aumentar los salarios de la gente más calificada, los que tienen mejores calificaciones. Esa sería la lógica. ¿Ah? Nosotros primero arreglamos la macro, quiere decir que ahora empezamos la etapa, debería haber una etapa de ahorro, que la hay, porque se van a liberar dinero de la moratoria, que hubo un ahorro. Ese dinero de la moratoria podría ir a la inversión. Esa inversión generaría algún tipo de empleo. El tema está, ¿cuál es la actividad que podría generar empleo? Estamos hablando de empleo los normales que tiene la economía. Y sin duda lo que nosotros estábamos habituados, que era el empleo de la construcción, desapareció al desaparecer la obra pública. Y la actividad privada, por suerte, mantiene algún tipo de demanda, pero no alcanza a suplir a la demanda que genera la inversión pública. Entonces ahí no andan bien los aserraderos, hay una oferta de mano de obra no calificada, podríamos decir, lo que es el caso de la industria de la construcción. Y eso era una cifra importante que generaba para mantener el consumo. Pérdida de empleo, bajo salario, no garantizan nunca alto consumo. De mi parte es todo, no sé si vos. No, Sí. me quedé esperando que un sector, decime, que pueda crecer, que pueda generar, digamos, que a qué habría que apuntarle. Qué difícil. Es muy difícil, es muy difícil. En general, yo admiro a las personas que son creativas, que ven, que tienen un agujerito del otro lado de la pared y pueden llegar a ver qué es lo que se vislumbra. Y sin duda lo que se vislumbra, todo tiene que ver con la tecnología. Todo tiene que ver con la tecnología, que ayuda a bajar los costos. Desde que uno pueda comprar el alimento online, que se viene, Ticketek Misiones, que es una acertada de un acierto, de misiones online. Ticket Misiones. Ticket Misiones, que es un acierto de misiones online. Todas esas cuestiones que son tecnología, eso es lo que puede llegar a andar. Eso va a andar. Le facilita la vida a la gente,
con los mismos recursos uno puede hacer más.